Me senté en la orilla de la cama con las piernas cruzadas. El vestido verde se pegaba a mi piel como si supiera que había humedad en el aire. Afuera, el calor; adentro, algo más denso, más eléctrico. No lo escuché entrar, pero lo sentí. La puerta estaba abierta, solo un poco. No la cerré porque no esperaba visitas. Y, sin embargo, ahí estaba él, de pie en el marco, callado, mirando. No dije nada, ni él. Mis dedos descansaban sobre mi muslo, pero al notar su mirada, mi cuerpo se tensó. Podía sentir el camino de sus ojos bajando lento, demasiado lento, como si estuviera dibujando con la mirada lo que no se atrevía a tocar. No se movía, no retrocedía, y tampoco bajaba la vista. El aire se volvió más pesado, como si el cuarto hubiera encogido. Mi respiración cambió. No fue por nervios, fue por eso, por ese vértigo que da el saber que algo no está bien. Pero igual quieres que pase. Podía ver su sombra proyectada sobre la pared. Estaba tan quieto que pensé que quizás se iría, pero no. Solo inclinó la cabeza, apenas, como si dijera, sigue. Y yo crucé las piernas, más lento de lo que debía, más consciente de lo que jamás quise admitir. La tela subió apenas unos centímetros, no lo suficiente como para escandalizar, pero sí para provocar, para desafiar. Entonces lo escuché exhalar, una sola vez. Su respiración rompió el silencio como un cristal. Mi mano tembló un poco, no por miedo, por el hecho brutal de que él no debería estar ahí, y yo no debería querer que se quedara. Pero no me levanté, no cerré las piernas, y sobre todo, no cerré la puerta. Él no se movió, ni un paso hacia atrás, ni un gesto para justificar su presencia. Solo estaba ahí, mirando, y no decir nada. Fue lo peor, porque si hubiera hablado, si me hubiera dicho algo absurdo como, perdón, no sabía que estabas aquí, yo habría tenido una excusa para romper el hechizo, reír incómoda, cerrar la puerta. Pero no. Él eligió el silencio. Y ese silencio me desarmó. Me incliné un poco hacia atrás, recargando una mano en la cama. El vestido se deslizó con ese movimiento. Yo lo sabía. Y él también. No me atreví a verlo directo a los ojos, pero podía sentirlos clavados en mí como dos dedos invisibles recorriendo el contorno de mi piel. Calor. Eso era lo que sentía. En el pecho, en el cuello, en lugares que no debía. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. Pensé en decirle algo simple, algo que rompiera esa tensión absurda que me estaba haciendo perder la noción del tiempo. Pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de mis dientes. Él dio un paso, uno solo. Mi corazón se aceleró como si fuera a saltarme del cuerpo. Lo escuché. No su voz. Sus pies descalzos sobre la madera del piso. Ese sonido pequeño, íntimo, casi íntimamente grosero. Ahora estaba más cerca, no lo suficiente como para tocarme, pero sí para que su presencia se sintiera como un peso sobre mi pierna, sobre el aire entre los dos. Yo respiraba más rápido, y él aún no decía nada. Era como si estuviera esperando algo, una señal, una rendija, un permiso. Y lo peor, lo más imperdonable, es que parte de mí quería dárselo. Pensé en su edad. Pensé en lo que significaba que él estuviera ahí. Pensé en su madre. Pero no me moví. No crucé los brazos. No cubrí mis piernas. Solo dejé que esa tensión invisible siguiera creciendo, tragándome despacio, llevándome a ese lugar donde el deseo empieza a doler. Cuando se acercó otro paso, el aire entre nosotros se volvió denso, casi sólido. Lo sentí antes de verlo del todo. El calor de su cuerpo. Su sombra alargada sobre mis piernas. No me tocó. Pero me tocó. Con los ojos. Con el silencio.
con esa manera de quedarse tan quieto, como si cualquier movimiento fuera a romper algo sagrado o profano. Yo estaba sentada aún, pero sentía que el cuerpo ya no me obedecía. La espalda se arqueó un poco, sin querer. El vestido se estiró sobre mis muslos, subiendo milímetros que parecían centímetros. Y él bajó la mirada. Vi cómo sus ojos se detenían ahí, donde la tela tensaba, donde la piel ya no sabía si quería esconderse o mostrarse más. No dije nada, solo respiré. Pero esa respiración lo cambió todo. Fue profunda, agitada, innegable. Y él la escuchó, y sonrió. No una sonrisa abierta, no, una casi imperceptible, de esas que se notan en la comisura de los labios, como si supiera que yo sabía, y no me atreviera a detenerlo. ¿Te molesta que esté aquí?, dijo por fin, en voz baja. Esa voz no era la de un niño. Era grave, segura, con ese filo que corta la voluntad. Mentí. No. Casi susurré. Y al decirlo, quise corregirme. Pero ya era tarde. Lo vi tragar saliva. Vi cómo sus dedos se cerraban en puño, como si luchara contra algo dentro de él. Y yo también, porque él no era un desconocido. Era alguien que había visto crecer, que no debía verme así, que no debía desearme. Pero ahí estaba, deseándome. Y yo, con el vestido estirado, el corazón desbocado y el alma rota entre la culpa y el fuego. Estaba tan cerca que no necesitaba tocarme para sentir su presencia en la piel. El aire temblaba entre nosotros, y yo también. Intenté no demostrarlo. Respiré hondo. Crucé las piernas de nuevo, como si eso pudiera devolverme el control. Pero fue peor. Él bajó un poco la cabeza, y al hacerlo, su voz me alcanzó como un susurro que no tocaba los oídos, sino el centro del pecho. «Te vi temblar», me dijo. No respondí. No podía, porque lo había hecho, porque en el fondo, una parte de mí quería que lo notara. Lo miré por fin, directo. Sus ojos eran una mezcla imposible de timidez y desafío, como si no estuviera seguro de lo que hacía, pero tampoco pensara detenerse. Ese fue el momento en que lo vi diferente, no como el hijo de alguien, no como el muchacho que ayudaba en la casa, sino como un hombre. Uno que me estaba mirando como nadie más lo hacía. Me sentí desnuda, aunque llevaba el vestido puesto, porque su mirada no pasaba por encima de mí, no rodeaba, no evitaba, me atravesaba. Y lo peor, o lo más delicioso, era que yo no la esquivaba. Me incliné apenas hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Quería disimular mi temblor, esconderme detrás de un gesto natural, pero al hacerlo, el escote bajó. No mucho, lo justo, y sus ojos cayeron ahí, y no volvieron a subir. Sentí un calor extraño subirme por el cuello. No era vergüenza, era exposición, como si supiera que estaba jugando con algo peligroso. Y aún así, no quería soltarlo. «No deberías estar aquí», murmuré. Pero mi voz no tenía fuerza. Era casi una invitación. Él ladeó la cabeza y, sin moverse un centímetro más, dijo algo que me dejó sin aire. «Entonces dime que me vaya». Y no lo hice. No dijo nada más, y yo tampoco. Solo ese silencio largo, espeso, como un puente suspendido sobre el abismo de lo que está mal, pero se desea igual. Él seguía ahí, de pie. No avanzó, no retrocedió, solo esperó. Esperó a que yo eligiera, y lo hice. Me levanté despacio, sintiendo el vestido deslizarse por mis muslos. Mis piernas no temblaban por nervios, sino por la certeza de lo que estaba a punto de pasar. Él no se movió, pero su respiración se hizo más profunda. Podía oírla, contarla. Pasé junto a él. El roce fue mínimo. Ni siquiera piel con piel. Solo tela, calor y ese campo invisible que existe cuando dos cuerpos quieren encontrarse. Pero todavía no lo hacen. Llegué a la puerta. La toqué. La sentí tibia, como si ya supiera lo que iba a decidir.
Pude dejarla así, abierta, como un escape, como un «esto nunca pasó», pero no lo hice. Cerré, despacio, sin ruido, sin apuro. La cerré con la mano completa, como quien firma algo sin leerlo 2 veces, como quien acepta un crimen, con gusto. El clic del seguro fue apenas audible, pero dentro de mí sonó como un trueno. Di la vuelta, y ahí estaba él, mirándome, todavía inmóvil, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era duda, era certeza, y en la mía, culpa y deseo bailaban pegados. Me quedé de pie frente a él. Apenas 1 metro nos separaba, pero era suficiente para que todo ardiera sin tocarse. Él bajó la mirada, la subió de nuevo, y luego, sin moverse aún, dijo algo que me quebró por dentro. «Ahora ya no puedo irme, ¿verdad?» Y yo solo lo miré, porque tenía razón, porque al cerrar esa puerta, también cerré todas las excusas que tenía para detenerme. El cuarto era otro, el mismo lugar, las mismas paredes, pero ya no era igual. Había algo en el aire, algo espeso, cálido, que se pegaba a la piel como el sudor en la nuca. Yo de pie, él también, frente a frente, pero sin tocarnos. Aún no. Podía sentir su mirada recorrerme entera. No tenía prisa, tampoco vergüenza. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté. No porque no supiera, sino porque necesitaba oír mi voz, recordarme que todavía podía hablar, que no era una sombra movida por el deseo. Él sonrió, lento, como si supiera que la pregunta no era real, como si supiera que no quería una respuesta. Dio un paso, solo uno, pero bastó. Mi cuerpo se tensó, no de rechazo, de anticipación. Podía sentir el calor que venía de él, su perfume mezclado con algo más, algo que no venía de una botella, algo que nacía del pecho, de la garganta, de los dedos que no se atrevían a moverse todavía. «No te acerques», dije, pero la voz me salió débil, y no lo miré a los ojos al decirlo, porque si lo miraba, no podría mentirle. Y no quería que supiera lo mucho que lo deseaba. Él se detuvo, casi obedeciendo, casi. Pero entonces dio otro paso, y yo no retrocedí. Su respiración ya estaba en mi cara, tibia, irregular, tan humana como la mía. Y ahí, tan cerca, su voz llegó como un golpe suave. «Entonces dime que pare». Lo pensé, tenía que decirlo, era lo correcto, era lo que debía hacer, pero lo miré, y al ver su boca tan cerca de la mía, al ver sus ojos como brasas que no pedían permiso, no dije nada. No me tocó, no hacía falta. Estaba ahí, a centímetros. El aliento entrelazado, el calor compartido, la tensión empujando los límites de todo lo que alguna vez dije que no haría. Mi pecho subía y bajaba con cada respiración. Él lo miraba, no con morbo, con una especie de adoración contenida, como si mi cuerpo fuera un secreto que se atrevía a leer, sin pasar la página. «Dime que me aleje», murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza, ya no pedía permiso. Era una súplica disfrazada. Mis labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Tenía 1000 razones para pedirle que se fuera. Tenía todos los argumentos, todas las normas, todas las culpas. Pero él se quedó ahí, muy cerca. Y yo no dije nada. Podía olerlo. No solo su perfume. Podía oler su piel, su hambre, su miedo. Y el mío. Una de sus manos se levantó, despacio. Pero no me tocó. Solo se quedó suspendida en el aire, como una promesa. Casi roza mi brazo. Casi. Pero no. Y esa distancia, esa maldita distancia entre su mano y mi piel, era peor que el contacto, porque lo deseaba, porque lo sentía, porque me ardía la piel en el lugar exacto donde aún no me tocaba. Él cerró los ojos un segundo, como si se contuviera, como si su propio cuerpo fuera una amenaza. Yo también lo cerré, y en la oscuridad todo era más real. Su respiración, su cercanía,
el temblor en mis piernas. Cuando los abrí, él me estaba mirando, ya no con deseo, con algo más peligroso, con ternura, con respeto, con una intensidad que me rompió por dentro. Y entonces supe que si me tocaba ahora, no sería solo físico, sería algo que no podríamos deshacer. Y por eso, él se quedó muy cerca, pero no cruzó la línea. No aún. Sus dedos estaban a milímetros de mi piel, a esa distancia donde ya no es aire, es electricidad. Yo los miraba, fijos, como si fueran una amenaza o una salvación. Mis labios se movieron antes que mi cuerpo. No me toques. La voz me salió baja, pero firme. Él se quedó quieto, sus dedos congelados en el aire, su mirada clavada en la mía. Y entonces añadí, todavía. Vi cómo su garganta se movía al tragar. Vi cómo bajaba los ojos un segundo, como si necesitara reunir fuerzas para no hacer lo que quería hacer. Y lo entendí, porque yo estaba igual. Ese todavía no era un no. Era una confesión. Era decir, te quiero, pero no hoy. O no así. O no tan rápido. O no tan inocente. Él bajó la mano, despacio, sin enojo, sin frustración, solo entendiendo, aceptando. Y en ese gesto, en ese autocontrol que dolía más que cualquier caricia, sentí algo que me quebró por dentro. Respeto, deseo contenido, una devoción que no pedía nada, solo me ofrecía todo. El silencio volvió, pero ahora era distinto, ya no era incómodo, era necesario. Me senté de nuevo en la cama, cruzando las piernas como al principio, pero ya no era la misma. Nada lo era. Él caminó hacia la puerta, sin hablar, sin mirar atrás. Yo lo vi alejarse, y justo antes de salir, se detuvo. Giró el rostro apenas, y con una voz casi inexistente, dijo, «Dime cuándo». Y se fue. La puerta se cerró, pero dentro de mí, algo quedó abierto para siempre. A veces el deseo no necesita un beso, solo necesita una puerta cerrada, una mirada sostenida, un todavía que arde más que un sí. Lo que pasó entre él y yo no fue un error, fue una decisión envuelta en silencio. Y aunque no nos tocamos, ese día supe que un cuerpo puede temblar por lo que no sucede. Ahora dime tú, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez sentiste algo que no debías sentir? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, es porque sentiste algo. No te vayas sin dejar tu like y activar la campanita. Y haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla, porque la siguiente historia, te lo prometo, te va a doler, rico.